Pues hemos estado preparando distintas experiencias académicas a inicios del semestre. En marzo también tuve la oportunidad de estar trabajando con la cátedra, con el diálogo sobre la pastora Marcela, junto con la doctora Inés Sainz, y en esta ocasión, pues junto con mi colega Víctor Gutiérrez, que estuvo presente el día de ayer, y el doctor Martín del Campo y Miguel Muñiz, pues tenemos estas jornadas donde profundizamos, insisto, sobre algunos aspectos que hemos estado pues trabajando en nuestros cursos, en nuestras unidades de formación con nuestros estudiantes, y el día de hoy pues el enfoque de esta clase, de este espacio que tienen a bien compartir conmigo, pues el objetivo es hablar sobre la figura del caballero en la tradición literaria hispánica. Y el hecho de hablar de tradición literaria hispánica tiene pues mucho que ver porque vamos a discutir sobre historia y literatura. O sea, nos vamos a encontrar con textos que sí son de la tradición literaria, que podemos entender como obras literarias, pero también que se van a bordear de manera importante con lo que entendemos por historia, tanto en su momento como actualmente, ¿no? Entonces, digamos que aquí el punto de enfoque es hablar sobre la cultura escrita. ¿Desde dónde viene esta perspectiva o cuál es el planteamiento inicial? Tiene todo que ver con la carrera de Letras Hispánicas en el TEC de Monterrey. Porque al momento en el que hacemos una nueva reformulación de los planes de estudio, hace ya varios años con TEC 21, que ahora se están trabajando también en todo el proceso, ¿no?, de calidad de estos programas de estudio, pero en su momento nos vimos el claustro de letras pues interpelados con la discusión sobre qué leer, ¿no? O sea, cuál es el canon, cuáles son las lecturas que debemos de considerar cuando estamos abordando periodos importantes, canónicos, fundamentales en la historia de la literatura, en la tradición literaria hispánica, ¿no? Entonces, la selección de las obras se atravesó también por una propuesta de lectura, por unas líneas de investigación. Y entonces en cuarto semestre, que es el semestre donde abordamos estos periodos literarios que abarcan básicamente desde el siglo XI hasta casi el siglo XIX, hasta finales del XVIII, en unidades de formación que son literatura medieval española, literatura de los siglos de oro y literatura novohispana, es decir, el barroco colonial y también el barroco obviamente peninsular, pues ¿qué vamos a leer en estos 8 siglos de tradición? No podemos leerlo todo, obviamente, además de la discusión que tiene que ver con desbordar el canon, ¿no?, elegir las lecturas. Entonces la propuesta fue dos grandes temas, que son los que hemos abordado y los hemos vinculado con los retos, los socios formadores, etcétera, ¿no? Por una parte, el tema del influjo celestinesco en la tradición literaria hispánica y por otra parte, la figura del caballero. Con el tema del influjo celestinesco, que tiene que ver, o sea, con esto abordamos y discutimos en estas unidades de formación cuestiones como el cuerpo, concretamente el cuerpo femenino, la cultura sentimental y amorosa y también una perspectiva de historia de las mujeres, empezando con El collar de la paloma, que es una obra de carácter filosófico-moral escrita en árabe hacia el siglo XI, que está dedicada, como es una ars amatoria, pero encontramos por primera vez la figura de lo que después va a ser la Celestina, siglos después. Ya nos aparece ahí el mensajero y ya describe como un personaje social, un oficio, ¿no?, a estas mujeres que andaban, que por las mercancías que vendían y por los servicios que ofrecían, tenían la capacidad de entrar a las casas y tener contacto con las mujeres. El libro de Buen Amor del siglo XIV, del arcipreste de Hita, donde tenemos pues obviamente una obra de carácter moralizante, pero donde empieza esta complejidad sobre
el lector tiene que terminar de completar la función de los mensajes que le está dando el autor, donde tenemos distintas voces de personajes y donde también vemos a una trotaconventos. Y posteriormente la Celestina, ¿no? Que es con lo que pues estamos, de hecho, acabamos de terminar de discutirla, si es que se puede terminar de discutir la Celestina, pero me refiero a que la discutimos en estos días y donde ya encontramos pues en plena modernidad, ya con un influjo humanista muy importante en el mundo hispánico, un personaje donde pues o sea, la gestión amorosa entre los hombres y las mujeres y los estratos sociales y la sociedad estamental pues están en un momento de quiebre, de crisis, de valores y de cambios muy importantes. Entonces, además de esto, bueno, posteriormente el influjo en la Lozana andaluza, la segunda Celestina de Salazar y Torres y atribuida también a Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, el influjo celestinesco, que si bien no hemos logrado delimitar, ¿verdad?, cómo al día de hoy la Celestina sigue viva, ¿no? Vamos en la discusión de que es probablemente un algoritmo que ha permeado nuestra cultura. Lo que sí es que encontramos un personaje central en la tradición literaria hispánica que se relaciona de manera muy importante con la historia de las mujeres y con la historia de la sexualidad, del deseo, etc. Entonces esta es como toda una línea de trabajo y con ella hemos estado haciendo las intervenciones con el Cebetis porque hemos el reto que se relaciona con esta línea de trabajo, con esta línea temática de investigación también, es el reto de realizar talleres literarios para generar factores de protectores en jóvenes en riesgo de nivel medio, superior, de preparatoria del Cebetis 99 que está en Campana, Altamira. Entonces, esta es la segunda vez, este es el segundo año que vamos a llevar a cabo los talleres literarios donde hacemos una traducción de conceptos culturales utilizando el libro de Buen Amor para realizar estos talleres literarios y generar la discusión sobre el bienestar afectivo. Esto en colaboración tanto con el Cebetis 99 como con la Subsecretaría de Prevención y Igualdad del Gobierno del Estado. Ahora, la otra línea de investigación, ¿no? y obviamente esto está atravesado como desde la perspectiva de historia de las mujeres mucho con lo que nos plantea Federici en Calibán y la Bruja. Tiene también todo que ver con el mismo personaje femenino, con la tradición de la hechicera, de los saberes de las mujeres, etc. Pero el día de hoy, la razón por la que estamos aquí es la otra línea de investigación, la otra línea de trabajo, la otra propuesta de lectura, que es la que tiene que ver con la tradición de la figura del caballero. Como en la tradición literaria hispánica, esa masculinidad, digamos, va a aparecer en el Cantar del Mío Cid, en el Amadís de Gaula, en el Quijote, y muy importante, en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. Como les comentaba hace un momento, es muy importante como este punto de partida donde vamos a encontrar que va a haber elementos donde, o sea, podemos entender esto como las obras literarias como fuentes primarias para el estudio de la historia, ¿no? o entender la historia como una perspectiva para análisis literario. Es decir, o sea, aquí nuestro enfoque es un estudio de la cultura escrita. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que para poder entender el Amadís incluso, con todo este concepto de historia fingida versus historia verdadera, pues también va a conectar con otros documentos de carácter que consideramos históricos, no se diga con Bernal Díaz. Obviamente al día de hoy nuestra discusión sobre el análisis del discurso, sobre los intereses distintos de que puede llegar a tener los autores, sus agendas, su perspectiva, ¿no? Hablamos de testigos, no hay una sola verdad. Nuestra idea de una historia verdadera o de una sola versión de la historia pues se nos va de las manos, no es un espíritu de nuestro tiempo. Sin embargo, a lo que voy es a que también las obras literarias nos van a dar un entendimiento, obviamente, de los procesos históricos, y es una relación como la águila bicéfala, que son como, es una unión, ¿no? Y la unión es esa cultura escrita, ¿no? que funciona como, como toda esa materia, ¿no? Con la cual podemos entender el pensamiento y la historia del pensamiento occidental.
Entonces, bueno, empecemos en estas relaciones como que van y vienen, o sea, empezamos, el punto de partida es el Cid, que si se fijan también, como les comentaba hace un momento, que nuestro punto de partida con el influjo celestinesco es también del siglo XI, ¿no? Entonces, el siglo XI, recordarán también los estudiantes, ¿no? ¿Cuál es el siglo XI nos marca ya Baja Edad Media en la península ibérica, el siglo XI que nos marca la aparición de las jarchas, ¿no? Que también son fundamentales en ese influjo celestinesco o en esa visión de la mujer. ¿Qué son las jarchas, no? Es el origen o lo más antiguo que tenemos en literatura hispánica, por así decirlo, porque es lo primero que está escrito con un carácter estético en una lengua romance, ¿verdad? Entonces, ahí empiezan nuestras literaturas, ¿no? Ahí empieza nuestro conocimiento de lo que está escrito en lo que luego va a ser el castellano. Entonces, el siglo XI no es casual que sea como que el punto de partida de nuestra mirada, ¿no? Entonces, Rodrigo Díaz de Vivar como personaje histórico, su vida, su devenir, lo podemos localizar en el siglo XI. La fuente más antigua, de carácter histórico sobre los acontecimientos de su vida, la Historia Roderici, el manuscrito en latín es del siglo XII. El manuscrito que tenemos, el copista firmado per Abad, es del siglo XIII. Otro punto muy importante, obviamente, para entender los procesos en estos periodos, es la tensión, obviamente, entre oralidad y textualidad, ¿verdad? Va a haber un texto oral, una narración oral, ¿no? Completamente vinculada también con lo escénico, con la comunidad, ¿no? Que en algún punto llega al papel, ¿no? O sea, súper recomendado, todos ya lo sabemos, ¿verdad? Pero El infinito en un junco nos explica de una manera maravillosa y muy, muy fácil de leer estos procesos desde muchos siglos atrás, ¿no? Entonces, pero bueno, digamos que esta lógica, ¿no? O sea, es un héroe histórico legendario, ¿verdad? Alguien que realmente existió, que tuvo una enorme importancia histórica, y luego las obras que describen su existencia, el devenir de los acontecimientos, pero muy importante, ¿no? El cantar de gesta que se va a formar de un personaje histórico legendario y los hechos que se le van a atribuir, y cómo este caballero que tiene su origen, ¿no? En un siglo XI, en un territorio dividido de manera muy importante por la diversidad de las castas, ¿no? Que tenemos de los árabes, de los hebreos, de los castellanos, de la Reconquista, del Al-Andaluz, de los protectorados, de las fronteras, de la conquista como un medio para poder subir en una sociedad estamental, de los moros, ¿no? O sea, esos aspectos, ¿no? Históricos de Rodrigo Díaz de Vivar, cómo van a convertirse en un cantar de gesta legendario con elementos literarios, ¿no? Que los encontramos pues, en la obra de una manera pues, estéticamente muy, muy sofisticada y que genera, obviamente, en su audiencia, que debió de haber sido escénica, ¿no? Pues momentos de mucho dramatismo, ¿no? Sabemos que el Cid debía de haber sido, el cantar del mío Cid debía de haber sido interpretado en tres tiras, en la tirada de tres. Los tres cantares están divididos en tres como sesiones, ¿no? Que debían de haber sido enunciadas, ¿no? Acompañadas de música también, en algún espacio de la plaza, ¿no? De hecho, lo vemos en el manuscrito de Per Abad, ¿no? Que al final dice que les va a pasar la gorra, lo discutimos en clase, ¿no? O sea, entonces, algunos de los elementos como muy importantes que discutimos sobre el Cid y que para la comprensión, ¿no? O sea, que los vemos en clase, ¿no? Tiene que ver
de entrada como esta diferencia entre el concepto de lid campal versus asalto de ciudades, ¿no? Vamos empezando la clase, ¿no? Y los alumnos y las alumnas pues vamos a escuchar sobre este héroe legendario que es el modelo de caballero hispánico, y de entrada pues nos encontramos con que sí, empieza muy triste, ¿no? Tenemos esta estructura de caída de la honra y obtención de la honra, ¿no? Pero empieza, se pierden los primeros folios, entonces empezamos con el destierro, ¿no? Entonces, de sus primeras acciones, sabemos que, pues un engaño, ¿no? A los judíos, a Raquel y a Vidas para poder conseguirse los fondos, para poder llevarse a su gente, a sus primeros hombres y poderse hacer la vida, ¿no? Y entonces empezamos a ver estas batallas donde literalmente van y sitian ciudades con la fuerza que tienen de sus armas y presionan hasta que tienen botines, ¿no? Y con esos botines pueden sobrevivir y seguir a la siguiente y a la siguiente. Entonces de pronto nos encontramos con esta primera discusión de cuáles son las motivaciones del Cid para hacer lo que hace y para literalmente estar sitiando ciudades donde hay mujeres, ancianos y niños, ¿verdad? Y que lo que se está buscando son medios de subsistencia. Es decir, la guerra es una forma es un oficio y se vive de ello, y hay un interés también económico, de subsistencia, de entrada, ¿no? Luego, claro, a medida que las batallas o a medida que van haciendo las hazañas cada vez más importantes, pues siempre se le separa al rey la parte de su tributo. Siempre va a haber una cantidad y con eso se cumple, ¿no? Sin embargo, nosotros como lectores contemporáneos nos genera una discusión, ¿no? O sea, y nos cuestiona. Es distinto una lid campal entre iguales, ¿no? Entre caballeros, ¿no? Entre gente armada, gente que sabe, y el asalto de las ciudades, ¿no? Que es para tomarlas. Esta imagen muy importante, ¿no? De sitiar la ciudad y tomarla. Otro concepto muy importante y eje que encontramos en el Cid es alta nobleza cortesana versus caballeros. Uno de los pasajes más interesantes que vemos cuando se enfrentan las huestes del Cid con los catalanes, ¿no? Y que finalmente pues son sin tanta lujo en sus armas ni en sus vestimentas, son mucho más fuertes, tienen mucha más habilidad los castellanos y vencen a los catalanes, ¿no? Y el conde, que esto lo discutimos mucho en clases, que es una escena maravillosa, se niega a comer, ¿no? O sea, está tomado, está preso, entonces es un acto total de aristocracia, ¿no? Que él se niegue a comer y el Cid lo único que quiere es que coma. Y una vez que él venza su orgullo, entonces lo va a liberar, porque no lo puede tener, no le puede privar de su libertad, porque es alta nobleza, ¿no? Entonces, eso como un gesto, ¿y qué es lo más grave que encontramos en términos de la nobleza por los hechos y la nobleza por el linaje? Los infantes de Carrión, ¿no? Los infantes, en realidad la obra, desde mi perspectiva, nos está hablando de una tensión muy fuerte, ya desde la Baja Edad Media, de la sociedad estamental hispánica, ¿no? En el sentido de que el cantar es muy elocuente y seguramente generaba mucho interés de parte de la audiencia esta idea de él que tiene toda la honra por la fuerza de su brazo contra estos nobles que están completamente corruptos, ¿no? En su moral, por más linaje de sangre que tengan. O sea, es una idea, pues no voy a decir moderna, pero que ahí está empujando, ¿no? Empujando. ¿Por qué? ¿Qué hacen los infantes de Carrión? Los infantes de Carrión los casan con las hijas del Cid por orden del rey Alfonso. Parece ser una buena idea, no es una buena idea, son un ejemplo de que pues la buena crianza o la aristocracia no es garantía de honra, y después de que demuestran su propia cobardía en el pasaje de León, van a vengarse porque consideran que es una afrenta
por la diferencia de linaje, haberse casado con las hijas del Cid. Y vamos a tener un pasaje que no tiene una documentación histórica, que es parte del cantar, donde las hijas del Cid son repudiadas por sus esposos. Entonces empieza en... Ok, así lo mandaron los infantes de Carrión, que no ni fincas ninguno, mujer ni varón, sino nada más sus mujeres, doña Elvira y doña Sol, deportarse quieren con ellas a todo su sabor. Todos eran idos, ellos solos son, tanto mal comidieron los infantes de Carrión. Bien lo creades, doña Elvira y doña Sol, aquí seredes escarniadas en estos fieros montes. Hoy nos partiremos e dejadas seredes de nos. Non habredes parte en tierras de Carrión. Irán aquestos mandados al Cid campeador. Nos vengaremos aquesta por la del león. Aquí les tuellen los mantos y los pellizones, páranlas en cuerpos y en camisas y en ciclatones. Espuelas tienen calzadas los malos traidores, en mano prenden las cinchas fuertes y duradores. Cuando esto vieron las dueñas, fablaba doña Sol, por Dios vos rogamos, don Diego, don Ferando, 2 espadas tenedes, fuertes e tajadores. Al una dicen colada e al otra tizón, cortándos las cabezas, mártires seremos nos. Moros y cristianos departirán de esta razón, que por lo que nos merecemos no lo prendemos nos. Atan malos enciemplos, non fagades sobre nos. Si nos fuéremos majadas, aviltare de esa voz. Retraer vos lo han en vistas o en cortes. Lo que ruegan las dueñas no les han ningún pro. Es hora les compiezan a dar los infantes de Carrión, con las cinchas corredizas majan las tan sin sabor, con las espuelas agudas don ellas han mal sabor. Rompían las camisas y las carnes, a ellas amas a 2, limpia sale la sangre sobre los ciclatones, ya lo sienten ellas en los sos corazones. ¿Cuál ventura sería esta si ploguiese al Creador, que asomase, es hora, el Cid campeador? Es una escena muy brutal que donde ellos, las jóvenes piden un sacrificio por decapitación para no perder la honra, porque ellos las están repudiando, entonces pues las están lastimando incluso con las armas que tratan las cinchas, las espuelas, ¿no? Con armas no nobles, pues, o sea, sino que tratan la tierra, y están pidiendo que las decapiten para no quedar deshonradas, y ellos dicen que no, el punto es repudiarlas. Y esta última, o sea, esto que dicen, ¿no? O sea, si hubiese aparecido el campeador ahí, ¿no? O sea, es decir, es tan honda como la afrenta, ¿no? En lo más vulnerable, en lo más preciado, en lo más amado, ¿no? El dramatismo es muy intenso, ¿no? Entonces, es decir, que este hombre, que es todo mesura, todo fuerza, todo capacidad, todo poder, aún así tiene la parte más sensible y más vulnerable, que son sus hijas, y ahí recibe la afrenta y no puede salvarlas, ¿no? O sea, a pesar de ser el más fuerte de todos, ¿no? Entonces es como muy intenso. Y esa intensidad, por eso se habla que el cantar de gesta del Cid y este modelo de caballería, o este modelo que definitivamente impacta en la idea del caballero hispano, es total mesura, porque ante tal afrenta de tal caballero, de tal fuerza, cuando se entera de aquello, ¿cómo él va a limpiar su honra? A través de una querella judicial, a través de sujetarse a la ley y de hablar con el rey y de exigir que se lleven la afrenta a cortes y recuperar la honra de él y de su familia a través, primero, de que se les regresen sus armas, de que se les regrese su dote y de que se case a sus hijas con nobles. Entonces, esta idea de mesura cidiana, que va a ser fundamental en ese germen del caballero español, pues lo encontramos
en un cantar de gesta que, pues sí, se distingue de otros cantares de la época europeos por estos aspectos, ¿no? Que tienen que ver con el verismo, con la mesura y con como escasez que vamos a encontrar de elementos sobrenaturales, ¿no? En general tenemos un sueño, claro que siempre se va a misa, se hace misa antes de que vaya a haber una batalla, pero no tenemos pues el exceso que podemos encontrar en otros cantares de gesta. Entonces, bueno, es muy importante esta cuestión de la sujeción a la orden del rey, la estrategia en la corte, etc. En fin, que creo que ideas muy importantes del Cid es la idea de la fuerza de su propio brazo, ¿no? Que es como esta frase que igual no me queda tan linda como es en realidad el cantar, pero que tiene esta idea de que por su propio esfuerzo él se consigue lo que tiene, porque básicamente cuando empezamos el cantar él está exiliado, no tiene nada, le han quitado todo, hasta su familia, la tiene que ir a depositar a un convento, tiene que engañar para conseguir medios para poder moverse. Entonces es muy importante la idea de empezar de la nada y tener la capacidad de adquirir honra por méritos propios, por el propio control de sí mismo, por la propia fuerza y capacidad en las armas, etc. Por otra parte, el tema de las tensiones hacia la Baja Edad Media, que ya lo elaboré, ¿no? Y que tiene mucho que ver con esta división, ¿no? También, que ahorita vamos a volver con esto del caballero, ¿no? Con esta división de que, claro, o sea, la vida cortesana nos va a llevar a la vida política, ¿no? O sea, esto va a convertirse, ¿no? en la política de los reinos, ¿no? O sea, se va a dividir la nobleza por ser defensor, que ahora vamos con eso con el caballero, la nobleza por ser defensor va a ir perdiendo importancia frente a pues, la vida de la corte y la vida de la intriga política y de la expansión de aquellos reinos en luego lo que va a ser hacia la modernidad, la formación de los estados-nación posteriormente, ¿no? Entonces, digamos que esta tensión que se empieza a dar, la vemos aquí, ¿no? O sea, la vida de la corte no es la misma que la vida de las armas. La vida de las armas, la gente tiene honor. La vida de la corte, la gente miente, ¿no? Es un poco, ¿no? O sea, manipula, hay intrigas. De hecho, así empieza la deshonra, ¿no? Alguien intrigó en su contra, en la corte. Todo lo que tiene que ver con territorio fronterizo, hazañas militares permiten la posibilidad de movilidad social en una sociedad estamental. Esto tiene como muchísimas también como vinculaciones con lo que vamos a ver también con Bernal en un momento. El verismo para hacer un cantar de gesta, la recuperación de la honra como eje estructural del cantar, también lo vamos a encontrar obviamente lo de la W. Y esto que también nos va a conectar con Bernal de otredad, etnias, religión y botín. La guerra de conquista como medio de subsistencia y negocio, literalmente encontramos en el texto que dice Santillagüe, me acuerdo que ahí lo estábamos viendo en clase, y también lo dice Bernal Santiago, ¿no? Por Santiago cuando van hablando de, encomendándose a Santiago antes de ir a la batalla. Pero también, o sea, la cuestión de la otredad, que también hay ahí como elementos que podemos conectar, es decir, me refiero aquí a los moros, ¿no? A las etnias, ¿no? O sea, los moros están hasta cierto punto igual o muy parecido a como lo vamos a encontrar también con los grupos indígenas, hay una necesidad mutua, sin ellos no hay subsistencia, al mismo tiempo que es un ataque para poder hacerse de vida, no sé si me explico, es como una relación necesaria, ¿no? O sea, de combate, pero al mismo tiempo de diálogo, porque si no, no hay vida, pues, ¿no? O sea, entonces la forma en la que la otredad, o sea, es decir, parece una guerras por religión, ¿no? O sea, por el cristianismo, por la reconquista, por la extensión del territorio, por la extensión de la fe católica en el mundo indiano, pero sabemos que hay otros intereses, ¿no? Y otras fuerzas que están moviendo a estas campañas bélicas. Sobre la caballería, bueno, pues muy importante que las encontramos, ok, esto es de las 7 partidas de Alfonso X, las 7 partidas que son una especie de código civil que se va a mantener, bueno, todos sabemos Alfonso X,
lo importante que fue, ¿verdad? Lo hemos discutido en clase. Alfonso X, entre sus otras, digamos, para poder abreviar, lo que trato de decir es, va a poner en castellano la tradición del pensamiento occidental. Por eso se le atribuye la estandarización del español al castellano derecho toledano. ¿Por qué? Porque su scriptorium, su proyecto intelectual de tener a eruditos, ¿no?, trabajando en traducciones de compendios de obras de astronomía, de matemáticas, de historia, de gramáticas, de muchísimas áreas del conocimiento, del hebreo al castellano, del árabe al castellano, pues es un proyecto intelectual, económico, muy importante y fundamental para lo que va a venir después, ¿no? Entonces, entre otras cosas, pues están su obra jurídica, ¿no? O sea, que son las 7 partidas, recordando siempre con el mismo concepto del scriptorium, él es como un gran editor, ¿verdad?, que tenía eruditos trabajando con él, ¿no? Entonces, aunque recordemos que el concepto de autoría en estos periodos no es como tal solamente él que lo escribe, sino que es un compendio de intelectuales que trabajan con él. Entonces, defensores son uno de los 3 estados por los que Dios quiso que se mantuviese el mundo, pues así como los que ruegan a Dios por el pueblo son llamados oradores, a los que labran la tierra y hacen en ella aquellas cosas por las que los hombres deben vivir y mantenerse, se les llama labradores. Entonces habla, esta idea de los 3 estados se va a recuperar de manera importante tanto en el libro de la Orden de Caballería de Ramón Lull, que también este maravilloso libro que nos trae pues Ramón Lull es un personaje bien interesante también de la época medieval y es posterior a las 7 partidas, entonces está influenciado. Ahorita les voy a leer una parte de aquí donde explica cómo se hace caballero y cómo se hace un caballero y cómo esto lo vamos a ver en el Amadís y en el Quijote. Pero bueno, el punto es que el libro de los 3, o sea, esta idea de los 3 estados va a aparecer en la literatura sobre cómo son las órdenes de caballería, sobre cómo debe de ser el caballero. O sea, la idea del caballero como defensor del pueblo existe y es importante y alude a una forma de pensamiento, a una forma de vida, esa que se mira con nostalgia desde el barroco en el Quijote hacia atrás. O sea, tiene referentes en el periodo, obviamente, y podemos abundar sobre ello. Y entonces, un poco mi objetivo es que veamos cómo se va moviendo. Entonces, digamos que podemos entender esto que les voy a leer como un compendio histórico, que así se hacía. ¿Cómo han de ser hechos los caballeros? La espada es arma que muestra 4 significados que ya hemos dicho, y como el que ha de ser caballero debe tener por derecho aquellas 4 virtudes, establecieron los antiguos que recibiesen con ella orden de caballería y no con otra arma. Y esto ha de ser hecho en tal manera que pasada la vigilia, luego que sea de día, debe primeramente oír misa y rogar a Dios que guíe sus acciones en su servicio. Y después ha de venir el que debe hacerle caballero y preguntarle si quiere recibir la orden de caballería. Y si dijese que sí, debe preguntarle si la mantendrá, así como si él podrá mantenerse. Y después de que le conteste, debe calzarle las espuelas o mandar a algún caballero que se las calce. Y esto debe ser hecho según sea el hombre y la posición que ocupe. Y se hace de esta guisa para mostrar que así como el caballero pone las espuelas hacia la derecha y hacia la izquierda para que el caballo corra derecho, así de derechas deben ser sus acciones, para que él no se tuerza hacia ningún lado. Y luego ha de ceñirle la espada encima del brial, que viste de suerte que el cinturón no quede muy flojo, sino que le llegue al cuerpo. Y esto es a semejanza de las 4 virtudes que dijimos, pues así debe ser. Pero antiguamente establecieron que a los hombres nobles los hiciesen caballeros estando armados ellos con todas sus armas, como si fueran a combatir, pero no tuvieron a bien que llevasen la cabeza cubierta.
Cuando le hayan ceñido la espada, deben sacarla de la vaina y ponérsela en la mano derecha y hacerle jurar estas 3 cosas. La primera, que no tenga miedo de morir por su ley, si fuese menester. La segunda, por su señor natural. La tercera, por su tierra. Y cuando esto haya jurado, se le debe dar una pescozada para que estas cosas antedichas le vengan en mientes, y diciendo que Dios debe guiarle para que él le sirva y puede cumplir lo que ahí ha prometido. Y después de esto se le ha de besar en señal de fe y de la paz y hermandad que deben guardar los caballeros. Un caballero solamente puede ser ordenado caballero por un caballero. No puede ser por un sacerdote, no puede ser por una mujer, no importa qué tan alta sea su nivel. Es una idea casi sacralizada de una hermandad de los defensores. Hablando de estos 3 estados, ¿no? De los oradores, que son los religiosos, de los labradores, de los defensores. Esta idea, ¿no? de la relación de siervo-señor, de por las armas se defiende un territorio. Bueno, ya leímos esto, voy a continuar y ahorita vemos lo del Quijote. Bueno, ¿cómo el Amadís, de dónde viene? Bueno, el Amadís tiene que ver con la materia de Bretaña. Esta es como la división que hace Baudelaire en el siglo XIII. La materia de Bretaña son todos los textos que tienen referencias o que emulan el conjunto de textos. El ciclo artúrico, la tabla redonda, la búsqueda del grial, tiene influencia de leyendas celtas, ¿no? El Amadís es materia de Bretaña y también tiene el influjo troyano. La materia de Francia son las gestas de Carlomagno y la materia de Roma es pues todo el mundo grecorromano. Amadís es el ejemplo perfecto de la historia fingida. Es decir, es el Amadís tiene un Amadís primitivo, que eran 3 libros, ¿no? Que estaban debe haber algún, o sea, se han encontrado fragmentos, pero debe haber estado de manera oral, varias copias, se conservan algunos fragmentos. Ese Amadís primitivo debía de haber sido, debe haber tenido un final trágico, ¿no? Donde Amadís moría en manos de su hijo, Esplandián, y Oriana se suicidaba. Esto pues, es prácticamente, es siglo XVI, se va a modificar, ¿no? O sea, García de Montalvo lo modifica, ¿no? Le da un final feliz con bodas, lo refunde, lo modifica, lo traduce, lo moderniza, y además le pone otros 2 libros, el 4º y el 5º, y le dedica, desarrolla la vida del hijo de Oriana y de Amadís. Es un ejemplo de historia fingida porque pretende ser historia, ¿no? O sea, digamos que en este momento, en este punto de la historia de las ideas, las historias verdaderas están como en un escalón más alto, ¿no? Las historias fingidas o lo que van a ser las ficciones son como que algo de menor estatus, por así decirlo. Entonces una historia fingida, una historia de ficción, una historia que entretiene, pero que parece ser historia y que pretende serlo, al menos como modelo, como tópico, pues es una exageración de los hechos, de la fuerza. Entonces, digamos que es otro momento, obviamente, del Cid, ¿no? O sea, el Cid le estoy hablando de un cantar de gesta del siglo XIII que se basa en una persona del siglo XI y esto es del siglo XVI. Pero en el siglo XIII, cuando se estaba haciendo el cantar de gesta, ya estaba esta oralidad y el influjo de Amadís, que venía de la materia de Bretaña, es decir, con los influjos de los textos artúricos, ¿no? Y celtas, que por distintas traducciones y conexiones de transmisiones de textos llegan a la península ibérica. Pero el Amadís es español. Es decir, aunque habla de que, o sea, empezamos la obra y nos habla de un lugar que está en Escocia, materia de Bretaña, en un tiempo casi después del nacimiento de Cristo, o sea, nos lleva a otro lugar, a otro espacio, pero es español, está formado, escrito, hecho, y luego tiene un ciclo hay un ciclo de otros autores que siguen escribiendo sobre el Amadís. Entonces, y es la novela de caballerías
pues más importante, más famosa, más leída, y es el que nos aparece en el Quijote, ¿no? Como, claro que aparecen otras novelas de caballería cuando se está expurgando la biblioteca, pero este es como el libro, ¿no? Una de las cosas como más interesantes a mí me parece, o bueno, que también quisiera destacar, es que, claro, también además de ser la materia de Bretaña y el influjo troyano, también tiene un influjo importante la novela sentimental, ¿no? Que encontramos en Cárcel de Amor, por ejemplo, con Diego de San Pedro, donde tenemos un personaje que es caballero y que es amor cortés y que defiende a su dama y que todo, pero que también es muy sentimental. Entonces, literal, bueno, es desesperado, es decir, muere de amor, es decir, se suicida porque no tiene el favor de la dama que él quiere. Entonces, este influjo de lo sentimental pues es muy importante porque vamos a encontrar que en el Amadís pues va a haber una sujeción absoluta, una obediencia absoluta de parte de él hacia su dama. Es muy importante pensar que aquí donde estamos, ya estamos en el siglo XVI, o sea, el Amadís de Gaula ya se considera como un bestseller, ¿no? Como también lo decimos mucho de la Celestina, o sea, con esto, ¿a qué nos referimos? Pues obviamente que ya tenemos una imprenta, ¿verdad? A que ya hay, si bien no toda la gente tenía acceso a un libro o podía leerlo, sí era, o sea, el tema de leer en voz alta, el tema de que se difundieran también en pliegos, hay pliegos del Amadís, o sea, así como hay tapices, hay pliegos sueltos, es decir, como la posibilidad de que se circularan el contenido de los libros, pues obviamente es exponencial, ¿no? Con la invención de la imprenta. Y además de eso, pues todo lo que está pasando en este maravilloso siglo XVI, donde es un poder, una lengua, una conquista, que es un tema, pues, que a mí me parece muy apasionante, ¿no? Porque tenemos pues esta formación de eso, ¿no? De una unidad política, ¿no? De una unidad cultural que tiene todo que ver con los acontecimientos de la época, y obviamente aquí, pues, la hazaña de Indias, ¿no? La guerra de conquista, ¿no? de México, del territorio indiano, de lo que va a ser después América. Entonces, al mismo tiempo, ¿no? Cuando tenemos la gramática de Nebrija, ¿no? O sea, cuando por fin la primera de las lenguas romances, por fin se escribe se hace una descripción, ¿no? de esta lengua, tenemos una lengua y ese territorio, ¿no? Que va a ser conquistado, esa empresa, ¿no? marítima de conquista de un nuevo territorio y que también va vinculado con estos poder hegemónico de los reyes católicos, ¿no? La religión, la lengua, la conquista epistémica y militar que se va a dar en el siglo XVI de la Hispanidad y de la cual pues bebemos hoy. Mientras está pasando todos estos cambios tan importantes, ya es modernidad obviamente, pues tenemos las novelas de caballería que resultan ser pues un fenómeno muy interesante, que son leídas por gente pues notable y poderosa, además de por el público en general, pero también muy criticadas por, sobre todo, los humanistas, los preceptistas, ¿no? Como, por ejemplo, Vives, Cervantes de Salazar, Gracián, Malón de Chaide. ¿Cuáles son una de las bueno, estas prohibiciones van a calar hondo, estas críticas van a calar hondo, va a haber prohibiciones sobre su circulación. Sin embargo, lo que me parece muy interesante es el punto de la discusión. ¿Por qué las novelas de caballería son malas, ¿no? O sea, pues porque son mentirosas e inmorales. ¿Y por qué es interesante esto? Porque hoy nos parece como, pues, ¿por qué puede ser mentiroso e inmoral? O sea, es decir, sabemos que la imprenta llega a América con el principal objetivo de publicar, o de imprimir, perdón, obras de carácter religioso que ayuden para la evangelización. O sea, esta idea de la funcionalidad, ¿para qué sirve escribir? ¿Para qué sirve leer? O sea, ¿para qué sirve imprimir un libro? Es como, tiene todo que ver con el poder, entonces, y con la hegemonía de las ideas, ¿no? Entonces, claro, o sea, lo que acabamos de hablar, o sea, la Celestina incluso, o sea, claro, hay una sofisticación literaria maravillosa, pero lo que está detrás, el autor tiene que decir en el prólogo, en el parecer, tiene que decir que lo está haciendo para poder, es una historia moral, está tratando de enseñar.
es una dulce medicina, ¿no? Que lo dice Sagún también, esta idea, es una dulce medicina. Nuestra idea hoy en día de tomar la pluma para expresar nuestras ideas, así como que nuestros sentimientos, es así como, que yo sé que ideas y sentimientos son cosas muy diferentes, pero me refiero a como, esta idea de yo individuo escribiendo sobre algo mío es como, no, o sea, eso no, o sea, en estos periodos. Pero eso no quiere decir que no haya una individualidad creativa o un valor creativo, o ni mucho menos, sino que hay una justificación detrás de ese acto de tomar la pluma. Por ejemplo, expresar que esto es lo que no debes hacer, porque te estoy entreteniendo y te estoy divirtiendo, como también lo va a ser un sermón religioso, pero te estoy transmitiendo una idea que es importante para ti y para tu bienestar. O sea, esta cuestión de la moralidad de la literatura es muy importante, entonces se vuelve mentiroso e inmoral, ¿no? Que se esté hablando de, pues del rey Perión y de la reina Elisena, que se acaban de conocer y se enamoran, o que estos gigantes, es decir, la gente en lugar de estar leyendo lo que debería de leer sobre las historias clásicas, está leyendo esto y está entreteniendo. Obviamente nos está hablando de una tensión fuertísima, ¿no? Al siglo posterior vamos a tener los corrales de comedias, la capacidad ya de una audiencia de pagar por ser entretenida y divertida. Estamos en un momento de cambio total en el consumo estético y tiene todo que ver también con la agilidad del comercio, ¿no? Y económica y la empresa de Indias y todo lo que o sea, toda la modernidad que está en camino, ¿no? Entonces, bueno, el punto es que estas críticas, pues, no importan tanto, los libros se leen, los libros se venden, circulan, son un éxito, son libros grandes, ¿no? Se ha cuestionado últimamente, se habló mucho como que la decadencia del género empezaba a finales del 16, que el interés por las novelas de caballería tenía que ver también como con la nostalgia del pasado, con los valores que estaban como ya empezándose a resquebrajar, ¿no? Obviamente con la burguesía, o sea, con el enriquecimiento de la burguesía y demás, pues los valores de la antigua caballería, pues cada vez se van como deslavando más, pero como que la discusión se ha ampliado, ¿no? A la posibilidad de que sí sigue habiendo un interés en el siglo XVII, hacia mitades, pero que probablemente estaba afectado como la producción y la venta por lo costosos que eran. De entrada son libros muy grandes, son tamaño infolio, de 100 a 300, pues ustedes han visto, son muy largos, letra gótica, doble columna, y bueno, un modelo de valor y cortesía pues muy importante. Esto ya hablé, solamente quiero conectar que del Amadís, que García Rodríguez, que es quien refunde, quien es el autor del Amadís que leemos, ¿no? Pues es del mismo lugar donde era regidor, más o menos en épocas similares, de Medina del Campo, donde nace Bernal Díaz, ¿no? Y ahora vamos a ver como la relación directa textual donde menciona Bernal al Amadís para describir a Tenochtitlan. Y bueno, esto que tiene que ver con el influjo troyano que encontramos en el Amadís, ¿no? Elementos esenciales de la historia. Un historiador, fiel testigo de los hechos. Esta relación es muy importante en el periodo. La verdadera historia la tiene que escribir alguien, o sea, hoy sería como un antropólogo o un periodista, alguien que lo vivió. Un manuscrito encontrado y una traducción. Obviamente esto es ficción porque es una historia fingida. Pero cómo esto evoluciona o cómo esto aparece, cómo estos motivos. ¿Esto dónde lo vemos? Pues en el Quijote, ¿verdad? Estos tópicos aparecen en el Quijote. Ahora los conquistadores. Y aquí empezamos, bueno, me muevo un poco como cronológicamente porque obviamente, bueno, ahora voy a hablar, o sea, bueno, las crónicas de India es un corpus textual enorme. Solamente voy a hablar de la historia verdadera de Bernal, que es la que tiene que ver con México, y que menciona directamente al Amadís, pero es previa su elaboración al Quijote, pero la publicación es posterior al Quijote. ¿Ok? Entonces, como que en orden de elaboración, pues digamos que primero es la crónica.
la historia de las Indias. Se elabora hacia 1568. Desde mi perspectiva es una relación de méritos de dimensiones épicas, o sea, es decir, Bernal la está escribiendo para reivindicar sus hazañas como conquistador y por lo tanto sus derechos, sus privilegios. Lo está escribiendo en la última parte de su vida, ya siendo una persona mayor y volteando, recordando los acontecimientos. Me parece que aquí encontramos una complejidad muy grande a la hora de abordar esta discusión de cuáles son los motivos para tomar la pluma, cuáles son los motivos para poder escribir una historia. Aquí vamos a empezar a ver como cuestiones de género histórico-literario como complejas, más complejas, ¿no? Hay muchos diferentes tipos de cronistas. No es lo mismo, y muchos tipos de texto, ¿no? Lo que dice Miñolo sobre este corpus de texto es decir, tienen como referente el Nuevo Mundo, pero estamos hablando de un territorio que abarca pues un continente y 3 siglos, prácticamente se están escribiendo crónicas de Indias desde el siglo XVI hasta prácticamente el XIX, bueno, hasta el XVIII finales. Entonces, no es lo mismo, ¿verdad?, una carta de relación, a una relación geográfica, a una historia natural, a una historia moral, a una historia de la orden, a los religiosos, a los militares, a los cronistas de Indias como opuesto. Y como muy importante lo vemos en Bernal, y lo recordarán todos los estudiantes de Novohispana, aquellos que no fueron testigos de vista, como Gómara. Es decir, ¿no? O sea, tenemos todo el tiempo a Bernal quejándose de Gómara porque dice, él no vio, él no estuvo ahí. Él no es un verdadero historiador o fiel testigo de lo que pasó. Es decir, no es lo mismo ser un cronista de escritorio, ¿no? En el sentido de que le llegan las crónicas y él hace como un Alfonso X, como un editor, hace un compendio nuevo. Y a mí me parece muy interesante que encontramos este mismo influjo troyano, que podemos encontrar este influjo troyano en el historiador fiel testigo, el manuscrito encontrado y la lengua desconocida. Y pienso concretamente en el proyecto de investigación de Crónica X que tenemos con el INA y que lo tenemos en Novohispana como proyecto de donde estamos trabajando, porque tenemos 5 manuscritos del siglo XVI que transmiten una misma historia, que es la historia ya no del Amadís, ya no del Quijote, la historia de los aztecas, que está sacada de un documento, de un manuscrito desconocido, que en el 20 se le ocurrió a alguien llamarle Crónica X, que lo encontraron, que está en una lengua desconocida, y que lo escribió un verdadero, una fuente original de los verdaderos aztecas. Es decir, lo que trato de decir es, en este proyecto de investigación lo que estamos encontrando es que tenemos una transmisión de manuscritos que dicen copiar de uno anterior y que tal vez en la interpretación de esta transmisión historiográfica pudo haber sido un códice que estuviera con glifos mesoamericanos y con texto en castellano, y que luego eso se transmitió en castellano y luego se copió y luego se copió y luego se copió, y luego una parte la juntó un cronista de esos de escritorio que era muy importante, que era un provincial, y lo juntó, y eso sí lo publicó en 1590 en Madrid. Entonces, lo que estamos discutiendo del mundo literario también ocurre en el mundo de la transmisión de los textos históricos, porque son la misma materia, la materia del texto, la materia de las palabras y de los discursos históricos literarios que se transmiten en el tiempo. Entonces, bueno, pues así como se transmiten las materialidades y las copias y las refundiciones y demás, también se transmiten pues las ideas y las cosmovisiones o las formas de pensamiento de los autores,
Y como bien sabemos, y es muy discutido, pues en realidad los cronistas o estas miradas, ¿no?, europeas hacia el mundo indiano, pues fue ponerle palabras occidentales a las realidades americanas, ¿no? Entonces, y así se fijan, ¿no?, mientras de tradiciones de conocimiento basadas en lo performativo, ¿no?, en las danzas, en la música, a la cultura escrita, a la fijación de lo escrito. ¿Y qué es lo que quedan muchas cosas y muchas refundiciones, pero lo que quiero hablar es ahora sobre la descripción de Tenochtitlan por Bernal. Bernal, que es un soldado de Cortés, que ya había estado 3 veces, esta es la tercera expedición hacia este territorio, ¿verdad?, que luego va a ser la Nueva España, y que en la primera y la segunda no fueron fructíferas, y la tercera, con Cortés, llegan hasta ese gran reino, ¿no?, que es el reino de los mexicas, Tenochtitlan. Entonces, cuando ve esa ciudad maravillosa, nos dice que, sí, y otro día por la mañana llegamos a la calzada ancha y vamos camino a Iztapalapa, y desde que vimos tantas ciudades y villas pobladas en el agua y en tierra firme, otras grandes poblaciones y aquella calzada tan derecha y por nivel como iba México, nos quedamos admirados y decíamos que parecía a las cosas de encantamiento que cuentan en el libro de Amadís, por las grandes torres y cúes y edificios que tenían dentro en el agua, y todos de calicanto. Y aún algunos de nuestros soldados decían que si aquello que vían, si era entre sueños, y no es de maravillar que yo lo escriba aquí de esta manera, porque hay mucho que ponderar en ello, que no sé cómo lo cuente. Ver cosas nunca oídas ni vistas, ni aún soñadas como víamos. Pues desde que llegamos cerca de Iztapalapa, ver la grandeza de otros caciques que nos salieron a recibir, que fue el señor de aquel pueblo, que entrambos eran deudos muy cercanos de Montezuma. Y desde que entramos en aquella ciudad de Iztapalapa, de la manera de los palacios donde nos aposentaron, de cuán grandes y bien labrados eran, de cantería muy prima, y la madera de cedros y de otros buenos árboles olorosos con grandes patios y cuartos, cosas muy de ver, y entoldados, con paramentos de algodón. Después de bien visto todo aquello, fuimos a la huerta, el jardín, que fue cosa muy admirable, bello, y paseallo, que no me hartaba de mirar la diversidad de árboles y los olores que cada uno tenía, y andenes llenos de rosas y flores, y muchos frutales y rosales de la tierra, y un estanque de agua dulce. Y otra cosa de ver, que podían entrar en el vergel grandes canoas, desde la laguna, por una abertura que tenían hecha sin saltar en tierra, todo muy encalado y lucido, de muchas maneras de piedras y pinturas en ellas, que había harto que ponderar, y de las aves de muchas diversidades y raleas que entraban en el estanque. Dicho otra vez que lo estuve mirando, que creí que en el mundo hubiese otras tierras descubiertas como estas, porque en aquel tiempo no había Perú ni memoria de él. Ahora todo está por el suelo, perdido, que no hay cosa. Entonces, pues es muy interesante, ¿no?, que el referente de la ciudad imperial de Tenochtitlan sea un espacio maravilloso como el de Amadís, ¿no?, que está como situado en un espacio súper influenciado por la materia de Bretaña. Entonces, hay otros puntos de comunicación, sin duda, pero este es tan evidente, es tan transparente, es tan elocuente, ¿no?, de cómo va a influenciar de manera muy importante, porque claro, luego vamos a ver en términos de las hazañas, ¿no?, de las hazañas de la contienda, y de cómo va a impactar en la idea de ese caballero que está llevando a cabo la conquista, los referentes de la caballería, los referentes del Amadís, etc., ¿no? Entonces, aunque sean textos muy diferentes, hay puntos de encuentro que son muy importantes. Y entonces, por eso hicimos este ejercicio en clase con nuestras hojas de papel revolución de nuestros exámenes
que nos ponían. Estas piezas de tradición. Sí, totalmente. Qué bueno que todavía quedan, hay que empezar a guardarlas. Sí. Pero bueno, de discutir estos temas, ¿no? O sea, en los 4 textos, ¿no? Y lo estuvimos viendo en clase, ¿no? Y todos, bueno, hicimos un ejercicio como para encontrar estos puntos de encuentro en 4 temas principales. La guerra o las batallas, el cuerpo, especialmente el masculino, la religión o la magia, magia, y el amor, ¿no? Cómo aparece el amor en las distintas obras, en las 4, ¿no? O sea, en el Cid, en el Amadís, en Quijote y en Bernal. Como puntos de encuentro entre el Cid, obviamente, y Bernal, hay como una relación fuerte, y obviamente el Amadís y el Quijote, ¿no? O sea, sin embargo, en ciertos temas en particular. Obviamente el amor, Ok, en términos de guerra, pues obviamente vamos de una guerra que tiene que ver con la reconquista, de lo que hablábamos hace un momento sobre la otredad, sobre la religión, la relación guerra y religión como una justificación para hacer la guerra, pero al mismo tiempo un oficio y un medio de subsistencia, y al mismo tiempo una forma de subir en la escala social, o más bien esto sería movilidad en una sociedad estamental que tiene como fijos sus estamentos. Esa relación es fuerte entre Bernal y el Cid, ¿no? Tenemos un territorio fronterizo, una expansión del territorio, nos está ocurriendo en los 2 espacios de manera diferente, pero o sea, en algo pues similar, ¿no? Una gesta en un territorio infiel, donde hay una importancia de la expansión religiosa como justificación ideológica, pero al mismo tiempo es una forma de expansión territorial, y donde el crecimiento de la figura del conquistador o de este caballero que vence y extiende más el territorio del rey, pues de ahí también puede haber esta movilidad, porque hay una honra mayor, porque estamos como en un espacio fronterizo, ¿no? De expansión de esa dominación territorial. Obviamente es distinto lo que vamos a encontrar es en el Amadís. También se busca el favor del rey, también se busca defender, ¿no?, los territorios de los reyes, y los caballeros, esa es una de sus funciones, son los cuidadores. Sin embargo, pues vamos a encontrar batallas donde aparecen personajes maravillosos, o batallas donde el enfrentamiento pues es con muchos elementos, pues donde el verismo no es lo que prima, ¿verdad? Mientras que en el Quijote obviamente vamos a encontrar un juego, ¿no? O sea, donde la locura, ¿no?, y la fantasía que se está proyectando nos va a estar como golpeando la realidad, ¿no? O sea, de esta separación entre el ideal y lo real, ¿no? O sea, y esta como, pues las batallas van a terminar al menos en la primera parte, precisamente en términos del cuerpo. Ahí seguimos con el cuerpo, en el daño físico, en las escenas ridículas, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en temas del cuerpo, bueno, y sobre la guerra también, claro, en Bernal es muy importante, más que la honra, ¿verdad?, que va a ser el tema, ¿no?, del Cid. Acá lo importante es sobrevivir, y es muy importante la política, es muy importante la diplomacia, y esta relación, como lo comentaba antes, que lo conectamos también con el amor, que es, o sea, la relación entre los españoles y los indígenas, indispensable para la supervivencia. Entonces, claro, eso sí lo notamos diferente en Bernal, ¿no?, que con el Cid,
que en Bernal pues se nos va la vida ahí. Claro que también en el Cid, pero o sea, me refiero a que aquí en términos de estar descubriendo un territorio, la complejidad de la lengua, de las traducciones, pues nos hablan como de una relación pues un tanto distinta. En términos del cuerpo, a diferencia de lo que nos podríamos imaginar, bueno, no lo sé, pero encontramos desde mi perspectiva como mucha elementos de la violencia contra el cuerpo masculino. Sí, la fuerza física, sí estos signos en el Cid, por ejemplo, de la barba, de la masculinidad, la mesura, las lágrimas que aparecen, la belleza en el Amadís, que es algo muy importante, pero también el maltrato, los golpes, la flaqueza, en el caso del Quijote, y hambre, sed y enfermedad con Bernal. Que si bien sí se denota como una especie de supremacía de los españoles por el tema de las armas, en general, sí, o sea, la idea más preponderante es la del esfuerzo, más que la de la fuerza per se, ¿no? O sea, es como todo lo que se tienen que enfrentar, ¿no? En términos de la religión, obviamente tenemos como esta dualidad, por ejemplo, entre el Cid y Bernal, que tienen una comunicación entre infidelidad e idolatría, o sea, el moro y el indígena, ¿no? Que es como esta, nuevamente, etnia, religión, cultura, otredad, dominación, dominación epistémica, dominación militar, cultural. Y por otra parte, pues los elementos de magia, maravilloso y humanidad que vamos a encontrar, o humanismo que vamos a encontrar en el Quijote y que vamos a encontrar en su relación con el Amadís. En términos del amor, pues desde el Cid, separar la uña de la carne, ¿no? Esta imagen, ¿no? Que dice cuando se separa la familia, que es como separar la uña de la carne, es como muy mesurado, como muy, son pocas las ocasiones, pero con una gran intensidad, ¿no? Afectiva. Cuando aparece es el amor a la familia, el amor a sus hijas y a su esposa, si bien también el amor a sus hombres de confianza, ¿no? La lealtad entre los hombres, la lealtad entre los caballeros es como fundamental. La restitución de la honra, bueno, el amor cortés, obviamente la obediencia y el sentimentalismo de Amadís, absoluto, hacia Oriana, y la amistad, la lealtad en el Quijote, y en Bernal lo que vimos de manera muy importante, que también lo señalaron algunos de los estudiantes, que me pareció bien interesante, que fue el concepto de la alianza, el amor que encontramos en Bernal. ¿Dónde está el amor en Bernal? En las alianzas, o sea, en los grupos, o sea, de hecho cuando se utiliza, claro, eso como otro concepto, pero cuando se utiliza la palabra amor, es el amor entre Cortés y Moctezuma, es las muestras de amor que se dicen constantemente, que son los regalos y el buen trato, que es la base de la diplomacia para poder mantenerse vivos y adentrándose y crear las alianzas con los tlaxcaltecas que van a permitir que después se vaya a hacer la conquista de Tenochtitlan. Y bueno, ahorita voy a las mujeres, 12, 20, iba yo a comparar, sí, ok. Antes de pasar a esto, les quiero mostrar la diferencia entre cómo se arma Caballero el Amadís y cómo se arma Caballero Don Quijote. ¿Ok? Entonces, bueno, Amadís, pues, sus papás tuvieron amores ilícitos, entonces el bebecito lo ponen en una cunita y lo avientan al mar como a Moisés, bueno, a una especie de lago que pasa por ahí por el castillo. Le ponen sus donas, ¿no? Que son el anillo, la espada y la carta, ¿no? Que dice que este es hijo de rey, Amadís. Y ya, tienen padres adoptivos, crece, es un niñito, luego se hace un jovencito, conoce a Oriana cuando tiene 12 años y ella 10. Y bueno, luego quiere hacerse caballero y quiere que lo haga caballero el rey Perión, que él no sabe que su papá, no, sí me equivoqué, sí. Pero no sabe que su papá ahí todavía, luego se va a enterar. Entonces, bueno, ¿se acuerdan lo que leímos hace un momento, no? Que tiene que hacer un caballero. Entonces, bueno, este es el modelo. Ay. Ok.
Oriana es quien intercede. Va con el rey Perión y le dice que sí puede hacer caballero a su doncel. El rey la tomó, ok, yo os quiero pedir un don. De grado, dijo el rey, lo haré. Pues hacedme ese mi doncel caballero. Y mostróselo que de rodillas ante el altar estaba. El rey vio el doncel tan hermoso que mucho fue maravillado, y llegándose a él dijo, ¿queréis recibir orden de caballería? Quiero, dijo él. En el nombre de Dios, y él mande que tan bien empleada en vos sea y tan crecida en honra como él os creció en fermosura. Y poniéndole la espuela diestra, le dijo, agora sois caballero, y la espada podéis tomar. El rey la tomó, y diójela, y el doncel la ciñó muy apuestamente. Y el rey dijo, cierto, este acto de os armar caballero según vuestro gesto y apariencia, con mayor honra lo quisiera haber fecho. Mas yo espero en Dios que vuestra fama será tal que dará testimonio de lo que con más honra se debía hacer. Y Mabilia y Oriana quedaron muy alegres y besaron las manos al rey, y encomendando el doncel a Dios, se fue su camino. Entonces este es como el ideal, ¿verdad? De las novelas de caballería. Ya vimos que es Mabilia, que es Oriana, el rey. Ok. Muy pronto, ¿verdad, Don Quijote? No me levantaré jamás de donde estoy, valeroso caballero, hasta que la vuestra cortesía me otorgue un don que pedirle quiero, el cual redundará en alabanza vuestra y en pro del género humano. El ventero, que vio a su huésped a sus pies y oyó semejantes razones, estaba confuso mirándole. No esperaba yo menos de la gran magnificencia vuestra, señor mío, respondió Don Quijote, y si os digo que el don que os he pedido y de vuestra liberalidad me ha sido otorgado, es que mañana en aquel día me habéis de armar caballero, y esta noche en la capilla de este vuestro castillo velaré las armas, y mañana, como tengo dicho, se cumplirá lo que tanto deseo, para poder, como se debe, ir por todas las 4 partes del mundo, buscando las aventuras en pro de los menesterosos, como está a cargo de la caballería y de los caballeros andantes, como yo soy, cuyo deseo a semejanzas fazañas es inclinado. Ya sabemos que la gente a su alrededor, pues, asombrada, ¿no? por este género de locura, ¿no? Le siguen, actúan, ¿no? Forman parte del performance, le dice que sí. Le dice que no hay capilla para velar las armas, pero que en caso de necesidad sabía que se podían velar donde quiera y que aquella noche las podría velar en un patio del castillo. Que a la mañana, siendo Dios servido, se harían las debidas ceremonias de manera que él quedase armado caballero, más que ninguno en el mundo. Le pregunta si tiene dinero, le dice que no, que él nunca había leído, que tuvieran dinero los caballeros, en fin. Luego tenemos este pasaje donde pues él se pone a velar las armas y las pone encima de una pila. Y entonces llegan pues labradores a darle de tomar a los animales, y entonces él se enfada y golpea a uno y le rompe la cabeza a uno, y luego se enfada con otro, y luego pasa lo mismo, y él está defendiendo sus armas de estos primeros lances, ¿no? Que es a los que se está enfrentando. Pero de vosotros... Oh señora de la fermosura, esfuerzo y vigor del debilitado corazón mío, ahora es tiempo que vuelvas los ojos de tu grandeza a este tu cautivo caballero que tamaña aventura está atendiendo, ¿no? Hablándole a Dulcinea de este pasaje donde está golpeando personas en el establo por velar las armas. Con esto cobró a su parecer tanto ánimo que si se le acometieran todos los arrieros del mundo, no volviera el pie atrás. Los compañeros de los heridos que tales los vieron comenzaron desde lejos a llover piedras sobre Don Quijote, el cual lo mejor que podía se reparaba con su adarga y no se osaba apartar de la pila por no desamparar las armas. El ventero daba voces que le dejasen, porque ya les había dicho cómo era loco y que por loco se libraría aunque los matase a todos.
También Don Quijote las daba, mayores, llamándole de alevosos y traidores, y que el señor del castillo era un follón y mal nacido caballero, pues de tal manera consentía que se tratasen los andantes caballeros, y que si él hubiera recibido la orden de caballería, que él le diera a entender su alevosía. No le parecieron bien al ventero las burlas de su huésped, y determinó abreviar y darle la negra orden de caballería luego, antes que otra desgracia sucediese. Y así, llegándose a él, se disculpó de la insolencia que aquella gente baja con él había usado, sin que él supiese cosa alguna, pero que bien castigados quedarían de su atrevimiento. Díjole, como ya le había dicho, que en aquel castillo no había capilla. Advertido y medroso de esto el castellano, el ventero, trujo luego un libro donde asentaba la paja y cebada que daba a los arrieros, y con un cabo de vela que le traía un muchacho, y con las dos ya dichas doncellas, se vino a donde Don Quijote estaba, al cual mandó hincar de rodillas, y leyendo en su manual, como que decía alguna devota oración, en mitad de la leyenda alzó la mano y diole sobre el cuello un buen golpe, y tras él, con su misma espada, un gentil espaldarazo, siempre murmurando entre dientes como que rezaba. Hecho esto, mandó a una de aquellas damas que le ciñese la espada, la cual lo hizo con mucha desenvoltura y discreción, porque no fue menester poca para no levantar de risa a cada punto de las ceremonias. Pero las proezas que ya habían visto del novel caballero les tenía la risa a saya. Al ceñirle la espada, dijo la buena señora: Dios haga a vuestra merced muy venturoso caballero, y le dé ventura en lides. Entonces, pues bueno, creo que es importante que consideremos, o sea, un poco la cuestión comparativa, ¿no? O sea, que son los tres textos que revisamos esta mañana, que son tanto como la orden de caballería como un documento descriptivo, histórico, que influenció las 7 partidas, de cómo se hacía la orden de caballería, cómo lo aparece en el Amadís, como en este espacio influenciado de manera importante por la materia de Bretaña, como novela de caballería, como género literario, y cómo esto pues nos mueve a la risa en el Quijote, pero también nos plantea pues lo que nos plantea la obra, ¿no? Como esta disonancia tan fuerte, ¿no? Entre la tradición, la aspiración, el modelo y la realidad o las circunstancias o la España del siglo XVII. Entonces, pues eso, ¿qué más quería terminar? Al final, con las mujeres, porque también es la pregunta, ¿no? Porque obviamente esta es una reflexión, es un análisis que está como hacia las masculinidades o hacia la figura del caballero, pero también en todas estas obras pues hay mujeres que tienen papeles importantes y que también estuvimos discutiendo en clase. De entrada, pues doña Jimena, doña Elvira y doña Sol, que son la esposa y las hijas del Cid, ¿no? O sea, todo el tratamiento del cuerpo, la importancia que tiene, la honra, ¿no? Cómo vemos eso cambiar, obviamente en Oriana, donde es un código de amor cortés, donde es una intercesión constante, ¿no? Sobre su gesta sentimental y sobre la gesta política también. En el Quijote aparecen muchas mujeres con papeles importantes, pero la mirada que podemos ver, claro, entre Oriana y Dulcinea, ¿verdad? Que es una comunicación directa, como los juegos que hace, ¿no? De referentes a la Amadís, pero que también tenemos otros personajes como lo que discutimos con Marcela, o sea, tan importante una voz como la de Marcela o la de las mujeres que aparecen en el Quijote sobre ya un pensamiento humanista, pero especialmente, ¿verdad?, porque lo discutimos en clase, nadie como doña Marina, nadie como ella, porque no vimos en ninguna obra del periodo nadie tan importante como ella, o sea, ¿por qué? Porque lo que encontramos y disfrutamos mucho, creo yo, en clase fue precisamente ver, al estar leyendo a Bernal, pues la intervención que tiene doña Marina, doña Malintzin, en toda la gesta, ¿no?, de la conquista, ¿no? Porque todo está mediado por su traducción, ¿no?
Entonces, la importancia que ella tiene en esa labor política, diplomática, entrada en los distintos espacios es fundamental. Y de pronto fue en clase, ¿no? O sea, como nadie de los personajes que hemos visto hasta ahora ha tenido como, claro, la importancia que ella tiene. ¿Por qué? Porque discutimos mucho en clase sobre la agencia femenina, sobre la agencia sobre los cuerpos, sobre la idea de la moneda de cambio, sobre la honra, etcétera, ¿no? Y de pronto tenemos un personaje, claro, es un personaje histórico, de estas dimensiones, ¿no? Y de cómo, de lo afortunado que haya nuevas puestas en valor y en discusión sobre su papel, a diferencia de cómo se le ha visto en distintos pues, periodos, ¿no? En el pasado. Pero también tenemos a Doña Endrina, Trotaconventos, a Celestina, Melibea, ¿no? O sea, entre muchas otras, pero me refiero con el tema del influjo celestinesco. También tenemos a estas otras mujeres que pues, nos hablan de la imposibilidad de la expresión del deseo femenino en el periodo, de la idea pues, de la deshonra, de perder la virtud, del cuerpo femenino como una ciudad sitiada y tomada. Es decir, como también el cuerpo de la mujer está pues, tan conectado con la idea de la honra, y esto pues, obviamente va a influenciar de manera importante la tradición literaria áurea, ¿verdad? Y el concepto del honor y demás. Entonces, pues bueno, voy a parar aquí. Gracias por su paciencia. Abrimos a preguntas o terminamos, como ustedes me digan. Muchas gracias. Bueno, sería más que nada como comentario. Sí. De que me pareció muy fascinante como pues como la figura del caballero, a pesar de que tuvo ciertos cambios, pues se mantuvo como que ciertas constantes a lo largo de la literatura. Sobre todo, a mí me interesa más como la del periodo medieval, se me hace como más misteriosa, no más mística, tiene muchos elementos que la hacen, a mi parecer, más emocionante. Entonces, pues para mí estuvo muy bien explicado. Muchas gracias. Gracias por estar. Sí, yo creo que es bien, es una apuesta, ¿verdad? Obviamente de esto hay mucho trabajado, pero me refiero, es una apuesta de lectura, ¿no? El ejercicio de la continuidad. O sea, de ver cómo una idea va transmutando o se va modificando en el tiempo y se van influenciando, ¿no? Es una forma también de invitarles a leer los textos. Sí, muchas gracias, Paloma. Muchísimas gracias por la visión. Recuérdanos de Bernal, ¿hasta dónde como soldado de Hernán Cortés, hasta dónde la figura del caballero lo puede influir en la forma de ver a Hernán Cortés? Y si nos recuerdas cómo ve a la Malintzin, cómo nos la describe, las dos descripciones. Sí, claro. Bueno, creo que de manera muy importante lo describe a Cortés un poco con el modelo del buen caballero. Está definitivamente de su lado, por así decirlo. Y lo vemos como de manera muy vívida en la descripción. Lo vimos con lo de la matanza de Cholula, pero especialmente con la matanza del Templo Mayor. Porque al mismo tiempo que estábamos, bueno, y me refiero al grupo, ¿verdad? Y me refiero a lo que estuvimos trabajando en el curso de letras, porque es de alguna forma como la metodología de comparativa, ¿no? Al mismo tiempo que estábamos leyendo el pasaje o la descripción de la matanza del Templo Mayor en Bernal, la estamos viendo en los textos asociados a la Crónica X, ¿no? O sea, en Durán, en Tobar, en los otros cronistas religiosos, ¿no? Entonces ahí encontramos, por ejemplo, bien interesante ver cómo las diferencias, ¿no? O sea, es decir, en Bernal tenemos una larga, o sea, recordemos que la matanza del Templo Mayor tiene que ver con cuando ya, o sea, bueno, Moctezuma ya está capturado, Cortés está pues en una situación muy
un poco entre la espada y la pared, porque pues Diego de Velázquez está en contra de que él esté ahí, manda a Pánfilo de Narváez para que ocupe su lugar. Entonces Pánfilo de Narváez llega a Veracruz y le avisan a Cortés. Entonces, la historia es que Cortés va, ¿no? A Veracruz, y ahí pues doblega a Pánfilo de Narváez y se arregla con su gente, ¿no? Para que se le unan, ¿no? Los que venían con Narváez. Mientras esto ocurre, en Tenochtitlan pues tenemos a Pedro de Alvarado, que se queda como a cargo de la ciudad, y se realiza la fiesta de Toxcat, donde debía de hacerse una gran festividad con todos los nobles, aristócratas, guerreros, con esta idea también de nobleza y de guerreros de capacidad bélica, ¿no? De que también existe en el mundo azteca mesoamericano. Y entonces pues está toda la flor de México reunida, ¿no? Nos dicen las crónicas, y pues ahí algo sucede, ¿verdad? Que Pedro de Alvarado pues toma la decisión de entrar en un ataque contra estos nobles desarmados, ¿no? Entonces lo que genera pues obviamente además del acto pues, terrible, ¿verdad? La total concepción o el despertar de la sociedad de, bueno, no vamos a continuar tolerando esto, y viene el enfrentamiento de la sociedad civil, ¿verdad? Además de los nobles que quedan, en contra de los españoles. De manera que requieren que, pues cuando llega Cortés, pues la situación ya está salida de las manos, y es lo que va a desencadenar la huida y el pasaje de la noche triste, que luego se vayan a Tlaxcala, recuperen fuerzas y luego vuelven. Entonces estamos como que en la primera etapa de la historia, y lo que encontramos en Bernal ahí claramente es que pasa, como dice Durán, como gato sobre ascuas. O sea, él describe todo lo que está pasando con Pánfilo de Narváez, él se va por toda la historia de lo que está allá, y literalmente, o sea, es un párrafo, ¿no? O sea, lo que describe de la matanza es muy poco. Se lo evita a toda costa, ¿no? Obviamente era un tema súper polémico. ¿Qué es lo que encontramos en las otras crónicas religiosas? Pues toda la influencia de Bartolomé de las Casas, ¿no? Del obispo de Chiapas, ¿no? Ahí vemos, no solamente, o sea, vemos a Cortés, ¿no? Cantando, mira Nero de Tarpeya, como se ría, ¿no? Lo del romance de la Celestina. O sea, vemos a un Cortés que no solamente no está en Veracruz, está en la matanza y está como intoxicado de sangre, ¿no? O sea, entonces, claro, es otra versión que tiene otros intereses, y que tiene precisamente Bartolomé de las Casas, que generó tantas discusiones, o sea, y que dejó una tradición. Pero ahí vemos como la cuestión de los intereses o del discurso, ¿no? De cada uno de los emisores, de los mensajes que tienen, dependiendo de sus circunstancias y de sus intereses, por tomar la pluma, de las finalidades de la escritura, y pues de, claro, lo que va a ser para nosotros imposible de asir una historia verdadera, ¿no? O sea, lo que decía tanto Blanca, ¿no? Sobre los múltiples testigos de la conquista, ¿no? O sea, entonces, claro, es una materia muy difícil de aprender, ¿no? En el sentido, pues, en resumen, en general, Bernal, pues, describe a Cortés como un caballero mesurado, ¿no? Que da muestras de amor, que sabe hacer diplomacia, que sabe dar órdenes en batalla, y que hace en general pues bien su trabajo. En el caso de Marina, en general pues también encontramos que le da un espacio para describir su origen, y o sea, nos explica, por ejemplo, el hecho de que se le llama el señor Malinche, ¿no? En realidad Malinche es él, que es Cortés, ¿no? Que le llaman así porque viene con Malintzin, que luego va a ser pues Marina, ¿no? Una vez que es bautizada. Entonces, en realidad, desde mi perspectiva, pues Bernal le da un lugar importante, señala el papel que tiene como traductora, como lengua, y el valor de su intervención. ¿Qué tal? Gracias por tu charla. A ver, yo quería hablar un poco sobre el tema este de, bueno, el Quijote ha sido entendido, por ejemplo, por el
liberalismo alemán, bueno, se puede entender que había una apropiación, ¿no?, por parte del liberalismo alemán del Quijote. De hecho, bueno, pues autores como, no sé si es, bueno, varios autores del liberalismo alemán lo citan, ¿no?, por esta capacidad idealista, ¿no?, de la búsqueda, ¿no?, de más allá de lo real, ¿no?, del papel de la imaginación o de la fantasía, cosas así. Bueno, esto por ejemplo lo critica entre otros lectores, ¿verdad?, el Quijote, que entienden que en realidad es una forma de realismo, ¿no?, o sea, como de frente al ideal del Quijote, que constantemente se encuentra de cruces, digamos, con la realidad, ¿no? Pero, claro, realmente no es el realismo del que hablabas del Minacín, ¿no? O sea, no es un realismo que también está, ¿no? O sea, tú lo has expuesto ahí, o sea, en ese contraste entre la forma cortesana y la forma, diríamos, del honor, ¿no?, de la guerra, o que incluso recurre al juez, ¿no?, como la vía judicial, con ese pragmatismo que bueno, que es un punto también muy curioso e interesante, ¿no? Pero entonces el realismo del Quijote, si realmente se puede entender como realismo en este contexto, ¿sería semejante al del Mío Cid o sería otro? O sea, porque claro, acabas de ver muy bien la escena en la que es nombrado caballero, pues no tiene nada que ver con el supuesto, digamos, contexto, ¿no?, del honor, ¿no?, con ese paradigma, más bien al contrario, o sea, pues es una mofa constante. Entonces ahí el realismo es más que, bueno, el eterno caballero, pero cuánto el entero dice cuánto dinero le da, ¿no? A mí me parece que es o sea, que en el Quijote, o sea, no es tanto. Claro, el concepto de realismo es como complejo, ¿verdad?, que lo podamos definir, pero creo que tiene que ver con la mirada barroca, o sea, y humanista. O sea, es decir, como por un lado, el desencantamiento, o sea, la desazón, la decadencia, que también impregna el espíritu barroco, el desengaño, pues. El desengaño que tenemos tan importante, ¿no? O sea, este juego de apariencias, este teatro del mundo. Y por otra parte, toda la corriente humanista que nos lleva como a esos dobleces donde encontramos después una escena, pues, grotesca, algo que nos habla como de lo más profundo de lo que es de la humanidad del personaje desde una perspectiva, pues yo sé que no podemos llamar psicológica, pero que habla de su espíritu interno, de su vida interna. O sea, creo que el concepto, o sea, realismo, idealista ya. Sí, idealista. Ahí sería lo idealista. O sea, yo sé que es peligroso hablar de realismo. En términos del Cid, o sea, como es esta idea de verismo, o sea, de que busca, sí, la mesura, la contención, el pragmatismo, la relación con el Cid histórico. Es como dentro del entorno o dentro del corpus de cantares de gesta europeos, se destaca por otros elementos que se vinculan más con una, sí, emulación de lo verosímil, ¿no? Verosímil, verdad, verismo, yo sé que todo, pero sí es más moderado, sí se parece más a la vida humana, pero creo que en el Quijote tendría que ver creo que es muy importante como el contraste de lo que está construido su locura por la tradición literaria, por quererlo llevar a cabo desde esa perspectiva barroca del desengaño. Pues muchísimas gracias.